Bueno, a ver, chiquitos, mis corazoncitos de Dios, mis ternuritas y Guamila, vamos a empezar la clase. Ey, ¿Cómo, ¿Qué es eso, Buah. no, y sí, Chiquitas, a ver, vamos de vuelta. ¿Qué han estado haciendo? ¿Ya por cuál consigna están yendo? ya terminé hasta la 4. Hasta la 4. Bien. ¿Vos, Ficiela, en tu A caso? mí me falta la línea de tiempo nada más. Bueno, está bien. Bueno, a ver, prácticamente ya el trabajo práctico como que estaría medio cocinado, en esencia, ¿no? Sí, Sí. Bueno. Bueno, buenísimo. La cuestión vamos a hacer así. A ver, vamos a terminar de explicar algunas cuestiones que estuvimos trabajando en las clases pasadas y vamos a tratar de aprovechar, recuerden que tenemos 40 minutos, de lo cual ya perdimos 7 minutos con todas estas idas y vueltas. Y vamos a ir a lo concreto. A ver, Abaca, Fisela, díganme, ¿tuvieron problemas con alguna consigna en particular, algo que no hayan entendido, algo que necesitan que yo amplíe? eh, mm, no, No. Bueno, les explico por qué estoy preguntando esto. El tema es que yo, cuando se finalice este trabajo práctico, que ahora no lo tengo muy presente el momento, voy a hacer un trabajo evaluativo de lo que ustedes ya están acostumbrados acá por Edmodo. Les voy a lanzar una de esas evaluaciones que ustedes ya profe, ya lo terminamos el trabajo. Bien, pero el tema es terminarlo de explicar, a eso me refiero. Ah, Ah, si querés lo largo ahora, yo no tengo ningún problema, lo hacemos ahora, en 10 minutos yo te lo preparo y te mando la evaluación. no, no, ¿Segura? Pues mirá que a mí no me cuesta nada, Vos me conocés a mí. no, después. Ah, bueno, entonces no estás tan apurada, digamos. No, A ver, volvamos a retomar el tema de el Estado neoliberal, que por ahí quisiera, por ahí. Yo sé que esto todavía no se termina o no termina de cerrar la idea. A ver, cuando nosotros hablamos de un Estado neoliberal, presten mucha atención porque el Estado neoliberal es un Estado que es muy criticado desde ciertos grupos políticos, como por ejemplo el grupo político que está gobernando en este preciso momento. Es decir, a la hora de criticar algo muy negativo, siempre se mencionan políticas neoliberales, esta idea del neoliberalismo muy presente, ¿no? Que viene a traer la pobreza a todo el mundo. Bueno, van a escuchar todo ese tipo de discursos. Y la pregunta es, ¿conocen bien las políticas neoliberales como para poder entender si eso es bueno o eso es malo? Yo no estoy diciendo que el neoliberalismo sea bueno o que sea malo. Yo estoy diciendo, tratemos de entenderlo y en función de eso, una vez que le tenemos en claro cómo funciona, critiquémoslo. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá las sí, dos? Bien, sí. fantástico. Entonces, en consecuencia, ¿qué era el neoliberalismo? ¿Por qué hablamos de neoliberalismo? Cuando la economía y la política llegaron a un acuerdo para reformarse. Y de esta manera el Estado intervino, el mercado empezó a intervenir ay, Dios, me mezclé. Ahí está, que el mercado empezó a intervenir en la economía y ahí se empezó a reformar un montón de cosas más. Pero, pará. ¿Vos me estás diciendo que un Estado neoliberal es un Estado interventor? Eh, no sé. Qué buena pregunta, ¿no? Mira, esa es una muy buena pregunta que puedo hacer en la evaluación, ¿eh? Para mí sí, porque el Estado neoliberal también lo que hizo es privatizar muchas empresas, como que se empezó a intervenir más en el Estado y de esta manera empezó a crecer el sector de los ricos y no, al revés, empezó a disminuir el sector de los ricos y a crecer el sector de los pobres. Entonces sí, intervino en la economía y por lo tanto intervino en el Estado. Bien, no. En realidad, eso no es un Estado neoliberal.
y te voy a corregir eso que acabas de decir, Camila. El tema es el siguiente, el Estado neoliberal es un Estado que surge a partir de la caída o del destrozo del estado de bienestar. Es decir, todo esto que había generado el estado de bienestar, todas las intervenciones, lo que empieza a hacer justamente el Estado neoliberal, que es lo que hizo Ronald Reagan en Estados Unidos, que es lo que hizo Margaret Thatcher en Inglaterra, y que es lo que intentó hacer acá Menem en los 90, es desarticular, es decir, desarmar todas estas políticas de ayudas que tenía el Estado hacia la sociedad. Y no solamente desarticular todas estas políticas de ayuda hacia lo social, también retirar al Estado de ciertos sectores económicos. Por ejemplo, vos mencionaste muy bien el tema de las privatizaciones, la idea no es que el Estado intervenía en la economía, sino justamente todo lo contrario. Las privatizaciones tenés que tomarlo como una medida de que se sacó al Estado de estas intervenciones en lo económico o en el mercado. ¿Me vas siguiendo? Entonces, antes nosotros teníamos una empresa que se llamaba Entel, y esta empresa Entel era la empresa de teléfonos. Obviamente no había celulares en aquella época. Si vos querías tener un teléfono en tu casa de esos fijos, tenías que hablar con Entel, es decir, tramitar el teléfono, digamos, hacer todo el trámite para obtener el teléfono en Entel, y Entel te instalaba un teléfono. Acá en la Argentina, con mucha suerte, después de 3, 4 años de mucha insistencia para poder comprar el teléfono. ¿Tá? Y que encima no era barato, era carísimo. Dejando esta anécdota de si era barato o caro, si tardaba mucho, la realidad es que el Estado intervenía en la economía a través de esta empresa de comunicaciones. ¿Cuántas otras empresas había? Ninguna otra, era Entel solo nada más. No había otra empresa de teléfono. O era Entel o la nada. Entonces, Entel es un ejemplo más de las tantas empresas que tuvo el Estado y que funcionaban en el mercado. Aerolíneas Argentinas es otro, Gas del Estado era otro, que ahora es Camusi. ¿Qué otro más había? A ver, bueno, YPF, obviamente, que es empresa que sigue existiendo, que es semi-privada. El Estado tiene la mayoría de las acciones, pero una gran parte también la tiene el sector privado. Otras empresas, bueno, canales de televisión a lo largo de todo el país, radios a lo largo de todo el país. Periódicos no tengo información yo de que haya existido diarios que hayan sido del Estado, pero no dudo que haya existido. Bueno, en definitiva, había muchas empresas a lo largo, ¿no?, de nuestro país que le pertenecían al Estado. Y cuando llegó, o llegaron las políticas neoliberales, lo que hizo justamente era traspasar estas empresas nacionales, es decir, vender estas empresas nacionales que le pertenecían al Estado argentino, se las vendieron a capitales privados. ¿Con qué finalidad se hizo esto? Bueno, la excusa acá en la Argentina era que estas empresas en realidad eran increíblemente deficitarias. Deficitarias significa que daban mucha pérdida, producían mucha pérdida, en consecuencia al Estado le salía mucho dinero mantener una empresa que en realidad no era económicamente rentable. Perdón, nota al pie, era verdad eso. En la gran mayoría de las empresas, no digo en ese %, pero en la gran mayoría de las empresas es cierto que daban pérdidas. Por eso lo que se hizo fue cortar con este gasto y directamente que se haga cargo el sector privado. Otro tema, por ejemplo, que trajo el Estado neoliberal, es que el Estado neoliberal empezó a recortar todo este tipo de ayudas sociales. Es decir, se cortaron la gran mayoría de las becas, se cortó el tema de otorgar casas, se cortó el tema de comedores, ayudas escolares, bueno, en definitiva, diferentes tipos de planes. Lo que sí es cierto es que no se cortaron, acá en la Argentina no se cortaron todos los planes. Se redujeron considerablemente, pero no se cortaron.
Otra cuestión. Se empezó por ejemplo, a eliminar ciertos gastos que se consideraban superfluos. Entonces, en ese sentido, un ejemplo de esto fue la chica que sufrió la educación argentina. Se perdieron horas de estudio, es decir, si antes se daba 4 horas, se empezó a dar 3 horas o 2 horas en algunas materias. Obviamente se cerraron cursos, lo cual incrementó la cantidad de chicos dentro de un mismo curso. Esto yo a ustedes no se lo tengo que explicar. Ustedes lo han vivido en los primeros años del secundario, por ejemplo, donde eran cursos de 35, 36. La verdad no lo recuerdo en el caso puntual de ustedes, pero es lo normal que siempre tenemos entre primero, segundo y tercero. Después obviamente se va achicando la cantidad de alumnos porque bueno, se van yendo a otros colegios, van repitiendo, etc. Pero la realidad es que es eso, y eso es el resultado de que el Estado no permite, por ejemplo, que se abran muchos cursos, que permitiría que haya cursos con menos cantidad de alumnos. ¿Qué más? Vimos, por ejemplo, una chica en el gasto de salud, lo cual llevó a que la salud pública se precarizara demasiado, generando una distancia entre lo que es la salud pública y la salud privada, obviamente, en consecuencia. De hecho, nosotros ya lo estamos viendo este tema del distanciamiento entre lo que es la educación pública y lo que es la educación privada. Ya estamos viendo en algunas provincias que empieza a darse un gran distanciamiento entre una educación y la otra. Bueno, estos son resultados de políticas neoliberales. En algunos casos, como por ejemplo el caso de Estados Unidos, se fue mucho más al extremo todavía, en donde, por ejemplo, prácticamente no existe la salud pública. Esto significa en la práctica que si vos querés tener, si vas o tenés un problema de salud, tenés que resolverlo con, digamos, salud privada. Y es carísima en Estados Unidos. Es muy, muy, muy cara. Pero ellos no cuentan como con obra social, profe. ¿Cómo? O algo parecido, que no cuentan como con obras sociales y eso. No, las obras sociales, puntualmente como nosotros las conocemos acá en Argentina, como es el SEMPRE, por ejemplo, que esa es una obra social, no, en Estados Unidos no existe obras sociales. En Estados Unidos lo que existe son seguros médicos. El seguro médico funciona exactamente igual como funciona acá el seguro del auto. Como funciona acá el seguro del auto, es como funciona el seguro médico allá. Ejemplo, por darte un ejemplo. Acá el seguro del auto vos asegurás en función de un plan, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos decís, bueno, yo tengo un auto y lo aseguro, si me lo roban, lo aseguro por 1 millón de pesos, por decir, ¿no? Entonces el seguro te va a asegurar el auto por 1 millón de pesos. En consecuencia, pagás por eso, ¿no? No es que si vos lo asegurás por más o por menos, el valor siempre, final de lo que vos pagás por mes es igual. No, varía. ¿Lo aseguro contra incendio o no lo aseguro contra incendio? ¿Lo aseguro por robo total o robo parcial? ¿Lo aseguro por choques leves o choques graves? A la otra persona, al tercero, yo lo aseguro por poca plata, a la persona que yo voy a chocar o voy a lastimar, lo aseguro por poca plata o lo aseguro por mucho. Bueno, todo eso hace que la cuota suba o baje en función de lo que vos asegures y los montos que vos asegures. ¿Se entiende hasta acá? En Estados Unidos funciona exactamente igual. Y uno diría, por ejemplo, yo tengo seguro médico y uno cree que si, por ejemplo, no sé, me quiebro un dedo, bueno, estaría cubierto. Sí, porque eso es un tema menor. Ahora, mañana me da un infarto, me tienen que hacer una operación a corazón abierto, me tienen que hacer trasplante, tengo que hacer rehabilitaciones, 3 meses internado, qué sé yo. ¿Mi seguro lo cubre? Más que seguro que si no lo contrataste, no lo cubras. ¿Y qué pasa en ese caso? O lo pagás vos o te morís. Así de simple funciona en Estados Unidos. ¿Está? Y vos decís, bueno, fantástico, lo pago yo. ¿Cuánto será? ¿3.000? ¿4.000 $? No, a veces son operaciones que salen $400.000, $500.000 tranquilamente. Es decir, hay personas que eso directamente no lo pueden pagar. ¿Y qué pasa con esas personas? Se mueren. Así de simple. Es decir, pero, bueno,
en países de ese tipo, por ejemplo, uno tiene que ser muy previsorio y organizar muy bien su vida. ¿Está? No es para dejar así tranquilamente, no, 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 uno tiene que organizar muy bien su vida. Y eso significa, por ejemplo, Chile, que es un país neoliberal en este preciso momento, y desde el año 73 hasta la fecha sigue siendo un país neoliberal, Chile tienen que pagar la educación. Esto lo hablamos, lo mencionamos la clase pasada. Sí. ¿Está? Y uno diría, ¿y eso es bueno o eso es malo que yo tengo que pagar la educación? Bueno, eso no sé, eso depende de la persona. Chile el año pasado tuvo muchas protestas a raíz de este problema. Y protestas que en este momento fueron acalladas, es decir, se disolvieron, entre comillas, por el tema Por el coronavirus. coronavirus. Exactamente. Chile es exactamente la misma historia. Si ustedes alguna vez van a Chile, saquen seguro médico, paguen un seguro médico, porque Chile la educación no es pública. Y si ustedes tienen un problema, desde una descompostura mínima, vómitos, que eso puede ser re normal, hasta que no se van caminando, se caen y se quiebran, por ejemplo, allá van al hospital y les van a bajar con toda la factura de los gastos médicos. ¿Tá? Imagínense si les da una apendicitis, lo que debe salir. Bueno, yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, yo estoy diciendo cómo es la cuestión. Lo que pasa que también, otro aspecto más que tiene, por ejemplo, es que acá, ¿qué pasa si acá te despiden de tu trabajo? Y te tienen que pagar, dijiste vos. Te pagan algo que se llama indemnización, que por Sí, ley, eso. corresponde un sueldo Un año por año trabajado. por año trabajando. Más o menos, un poquito, más o menos por ahí va el rumbo, digamos. Entonces, una persona que por ahí trabajó 20 años en un puesto de trabajo, si lo despiden mañana, tiene 20 sueldos, en teoría. Hoy funciona un decreto presidencial que lo extendieron hasta marzo del año que viene, que si se despide a una persona, se le tiene que pagar el doble de indemnización. Esto significa, en la práctica, que es 40 sueldos para una persona de 20 años. De 20 años de antigüedad, me refiero, ¿no? En consecuencia, a lo que yo trato de apuntar, esto trae como consecuencia que acá en la Argentina, que te despidan, es todo un tema, es todo un problema. No solamente para el empleador, porque te tiene que pagar doble indemnización en este preciso momento, sino para el desempleado, en consecuencia, porque tratar de conseguir un nuevo trabajo es dificilísimo. Es realmente muy difícil. Acá la reinserción laboral tarda mucho tiempo. ¿Me siguen todos hasta acá? Dejemos de lado el tema del coronavirus, dejemos todas las consecuencias económicas que genera el coronavirus. Antes del coronavirus, reinsertarse laboralmente era re difícil. ¿Tá? No digo imposible, porque no es imposible, pero sí digo muy difícil. Muy diferente es en estos países neoliberales, donde la reinserción laboral es terriblemente rápida. ¿Por qué? Porque ante cualquier mínimo problema, ¡pum!, te echan a la calle sin indemnización, sin nada. ¿Me siguen? Sí. ¿No? Sí. Bien. Sí, Gisela, sí. ¿estás presente? Perfecto, Gisela está presente. Muy bien. ¿Y esto qué quiere decir? Una persona que está trabajando hace 20 años en un puesto de trabajo en Estados Unidos, por decirlo, ¿no? Y lo echan. ¿Qué pasa? Y lo echaron. Y le dijeron, chao, que te vaya bien, nos vemos, suerte. Buena suerte consiguiendo otro trabajo. Es que va a conseguir otro trabajo. Quizás no exactamente en el mismo puesto, con exactamente la misma con el mismo sueldo que tenía, pero puede conseguir otro trabajo. ¿Se entiende? Y lo puede conseguir rápidamente, cuestión de una semana, 2 semanas, o menos inclusive, puede llegar a conseguir. Está bien, no son los mejores puestos, no son los puestos mejor pagados que puede haber en esos países, de eso estamos totalmente de acuerdo. Pero la reinserción está muy presente. Digamos, tiene esos lados las economías. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, tienen Sí. esos lados buenos y esos lados malos también. Tanto lo nuestro como lo de ellos. Ahora, el Estado, para ir a lo concreto, ¿qué actitud toma frente al mercado?
El Estado neoliberal, y esto grabátelo acá, ¿cómo se llama? Juanmila. El Estado neoliberal no interviene en lo económico, salvo ciertas excepciones. Porque la crisis del 30 dejó una enseñanza, y dejó una muy buena enseñanza, que ante situaciones de crisis, el Estado debe intervenir para controlar o minimizar las consecuencias negativas de la crisis. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Bien, en consecuencia. O sea que el Estado participa lo menos posible. Exactamente, participa, pero trata de hacer una intervención mínima. Interviene en algunas cuestiones, no digo que no. Es más, interviene más que el Estado liberal, pero trata de no tener intervención dentro del Estado. Es decir, hace algunas regulaciones. El Estado liberal directamente no intervenía. No quería intervenir, buscaba no intervenir. ¿Está? Pero el Estado neoliberal aprendió de los errores del Estado liberal y en consecuencia ese tipo de cuestiones modificó. Yo había dicho, se redujeron la gran mayoría de ayudas sociales y de ayudas escolares, etc. ¿Se redujeron considerablemente? Sí, pero no se eliminaron totalmente. Algunas quedaron. Esto fue una enseñanza que dejó el Estado liberal. Es decir, el Estado liberal no ayudaba, no daba becas, no daba ninguna ayuda social, nada que se le parezca. El Estado neoliberal sí. Y da algunas becas de estudio para la excelencia, es decir, aquellos muy buenos promedios, aquellas personas que tienen muy buen desempeño escolar, realmente, y que realmente califican para una beca, es decir, que vienen de sectores vulnerables, se les da beca. Pero no es la gran mayoría, no es algo que está para todo el mundo. Otra cuestión es, por ejemplo, ¿qué pasa en Estados Unidos? Ejemplo, ¿qué pasa en Estados Unidos si una persona cae desempleada? Como pasó ahora con millones de norteamericanos que por el tema coronavirus fueron desempleados. Bueno, hay un seguro de desempleo. No tenés indemnización, pero tenés seguro de desempleo. Por 6 meses nada más. Y no es el total del sueldo lo que vos venías ganando, normalmente es un porcentaje, que tampoco es un porcentaje de tu sueldo, porque si vos ganabas $15.000, tampoco te van a pagar el 60% de tus $15.000. Normalmente es el 60% del sueldo básico, o el sueldo mínimo, que se lo conoce. Normalmente, para decirlo en palabras, pueden ser unos $700, $800 que se le paga por mes a este desempleado. Por supuesto, vamos de vuelta, por supuesto, $800 te alcanza para vivir un mes en Estados Unidos para una familia de 4 personas. No lo creo. Y más para un grupo de personas que estaban acostumbrados a vivir con $15.000. Sí, estás muy lejos. Pero bueno, no deja de estar presente alguna mínima ayuda. ¿Me siguen todos hasta acá? Sí. Bien, el Estado neoliberal fracasó en la Argentina claramente con la crisis del 2001, ¿tá? Y se abandonaron directamente hasta el día de hoy las políticas neoliberales. Muchos hablan de que Macri era un político neoliberal, que aplicó políticas neoliberales. Miren, la verdad, algunas medidas puntuales fueron neoliberales, pero sinceramente el Estado siguió siendo un Estado de benefactor con Macri. ¿Está? Que eliminó ayuda, sí, por supuesto. Estaba el tema de eliminar ayuda a los discapacitados, les trataba de eliminar estas pensiones a otros grupos también vulnerables, etc. Es cierto, eso Macri, el gobierno de Macri intentó hacerlo. Eliminó el subsidio a, por ejemplo, el gas, la electricidad, que hoy ya con el gobierno de Fernández están volviendo estos subsidios, y estos subsidios, dinero o estas pensiones, dinero que sale del Estado, y el Estado lo obtiene a través de los impuestos que cobran a todas las personas, incluida vos, Ficela, incluida vos, Juamila. ¿Tá? No es decir, pero si no viene ninguna factura a nombre mío, no importa, cada vez que vos compras algo, A mi el papá chicle sí. o lo más barato, a todo le cobran impuesto en este país. ¿Está?
Inclusive Sí. ahora se estaba hablando de que se le iba a aplicar el 10,5% de IVA sin impuesto a la leche. A la ley. Para la Sí. leche, sí. Están en ese tema. Pero, profe, por ejemplo, sí, los planes y todas esas cosas hacen que como que la economía se rompa a la larga o a la corta, porque lo que estamos haciendo, como decís vos, es generar impuestos y cada vez van a ser más caros esos impuestos y va a ser un momento que no podamos comprar nada, lo caro que esté. Mirá, ¿sabés qué es O lo que una pasa? de dos se va, Mirá, perdóname. ¿Sabés cuál es el tema? sí, Pensar en un sistema de ayuda a las personas en una situación puntual de vulnerabilidad no está mal. Es de hecho hasta humano pensar en esa situación. ¿Me seguís? Ahora, sí, ¿vos sabés cuál es el concepto de rueda de auxilio? La no, rueda de auxilio, en un auto, la rueda de auxilio, vos sacás la rueda de auxilio para cuando se te pinchó la rueda principal. Es decir, se te pinchó una sí. rueda, sacás la rueda pinchada, la guardás en el baúl, ponés la rueda de auxilio y seguís camino. Y uno diría, bueno, ¿cuántos kilómetros haces con la rueda de auxilio? Y hasta la próxima gomería. Es así de simple. ¿Tá? No es hacemos rueda de auxilio por los próximos 100 kilómetros. No sirve eso. Hacemos rueda de auxilio hasta la próxima gomería. Sacás la rueda de auxilio, Entonces esa sería la guardás y esa pones sería y la arreglas. finalidad. Sí. Claro, Esa sería la finalidad de los planes, que claro, sí, sea a ver, un trecho hasta que vos bien más o menos, va, a consigues un ver, trabajo, una casa. exactamente, pero si vos vas a tener a una persona con un plan social los próximos 10 años, es económicamente inviable eso, es insostenible económicamente. Vos no podés tener a una persona 18 años con un plan social. Que vos me digas, mirá, lo tenemos 1 año, 2 años, tenemos un plan. Esa persona, bueno, está bien, quedó desempleada. ¿Por qué no vuelve a conseguir trabajo? Y porque está desactualizada en información y en capacitaciones. Le pagamos un plan, lo mandamos a la escuela, lo capacitamos, lo ponemos atractivo para que una empresa lo vuelva a contratar. Nos va a tomar 2 años. Bueno, listo, 2 años le dedicamos a ese señor. Lo mandamos a capacitarse. ¿Cuál es su trabajo? Capacitarse. ¿Está? Y mientras tanto cobra ese plan. Fantástico. Lo sacamos de la capacitación, ¡pum! Y consigue trabajo. ¿Y qué pasa cuando consigue trabajo? Le sacamos ese plan y se lo damos a otra persona. ¿Se entiende? ¿Por qué le sacamos ese plan a ese señor que consiguió trabajo? Porque justamente consiguió trabajo. No lo necesita. ¿Se entiende? Ahora, si nosotros vamos a sostener 18 años, como hubo casos, que yo sé que había casos, o más todavía, en planes sociales, es terrible. Es lo que vos decís, económicamente no se puede sostener la Argentina en consecuencia. Y más ahora con lo que están dando los 10.000 y todo, va a llegar un momento que la moneda se va a devaluar, porque ¿de dónde sacamos la plata entonces para darla a todo? Claro, el tema es, mira, yo por ejemplo, estaba viendo ahí el caso de, en Europa, puntualmente España, estaba viendo el caso de unos argentinos que estaban comentando su situación ahora con el tema del COVID, cómo vivieron ellos el tema del aislamiento. Sí, en los primeros días de marzo les cayó el aislamiento en España, como estamos viviendo nosotros hoy precisamente, y automáticamente les llegó el telegrama de despido a esos argentinos. ¿Y por qué los despidieron? ¿Y por qué no los despidieron puntualmente a esos argentinos? Despidieron a todos, la mayoría de los españoles. ¿Está? Entonces, ¿y qué pasó? ¿De qué vivieron todos esos meses hasta que se levantó el aislamiento? Muy simple, cobraban el seguro de desempleo que allá en España también existe. Está bien, en España funciona mucho mejor que en Estados Unidos. Ellos cobraban, sí, el 80% aproximadamente de lo que se conoce como el paro. ¿Ah? Es decir, cobraban el 80% de su sueldo. Cobraban 1.300 euros y ahora cobraban 800, 900 euros, que les permitía, medio ajustadones, pero les permitía sobrevivir. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Y hoy, que se Nos levantó el quedan aislamiento 3 en minutos. España, y
Y bueno, volvieron al trabajo, suspendieron ese seguro de desempleo y volvieron al trabajo. Y la cuestión sigue. No quiero decir que salieron 100% limpios, pero sigue. Alemania funciona exactamente igual. Alemania no es un estado neoliberal. Bueno, tiene aspectos neoliberales. En España, en Alemania también te echan así sin indemnización. Existe seguro de desempleo. No existe indemnización, pero existe seguro de desempleo. Bueno, nada. Alemania también tiene. Y Alemania tiene, por ejemplo, ayuda por familias numerosas. Alemania tiene ayudas escolares. Alemania tiene... Pero la idea es que esta persona que hoy necesita una ayuda no esté más allá de 6 meses a 1 año con esa ayuda. Después de 1 año no lo vas a necesitar más, porque el modelo económico alemán rápidamente te absorbe dentro de la masa laboral y te permite trabajar. ¿Tá? Vos vas a conseguir empleo, por supuesto, sí. Una persona que no sabe hacer nada, es muy difícil que la contraten, pero una persona que la capacitás, la formás para que haga un trabajo también. No lo formás para ser ingeniero aeroespacial, pero lo formás para ser o electricista, o carpintero, o pintor, o gasista, o, no sé, trabajos manuales que son muy bien pagos allá en esos países. Son increíblemente bien pagos. Es una persona que mañana no va a precisar un plan social, y es más, va a pagar impuestos esa persona para sostener esos planes sociales que en su momento lo sacaron del pozo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, tienen esas ventajas y esas desventajas, esos países. Allá lo que se trata de hacer, la lógica con la cual se mueve el Estado neoliberal, es la de hacer un Estado chico, poco interventor, poco tamaño, digamos, que se encarga de cuestiones muy puntuales, es decir, hacer un Estado chico, pero que sea muy fuerte. ¿Se entiende? Es decir, el Estado neoliberal se va a encargar solamente de la educación, bueno, se encarga solamente de la educación, pero lo va a hacer muy bien. La lógica sería esa. Después en la práctica es otra historia. ¿Me siguen? Entonces, el Estado va a dejar de mandar plata a estos sectores, va a dejar de mandar plata a estos otros sectores, va a ahorrar ese dinero, va a achicar la cantidad de impuestos en consecuencia, o por lo menos ese es el sentido, achicar la cantidad de impuestos, ¿tá? Y nada, hacer que la actividad económica crezca más. ¿Por qué? Porque no hay impuestos que los ahogue. Se habla mucho del tema de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, país ultra neoliberal, y presidente ultra neoliberal. Se habla mucho del tema de Donald Trump, de lo racista que es, cosa que yo creo que sí, esa es mi opinión. Se habla de Donald Trump, bueno, todas las payasadas que hace, cómo manejó el tema ahora del coronavirus, bueno, todas cuestiones negativas. No digo que no. Pero guarda que no todo el mundo odia a Donald Trump en Estados Unidos. Hay muchos norteamericanos que realmente lo apoyan y lo apoyan a muerte. ¿Por qué? Porque Donald Trump redujo la cantidad de impuestos que se le cobra a la gente. Es decir, la gente tiene que pagar menos impuestos ahora con Donald Trump de lo que pagaba con Obama, por ejemplo. ¿Se entiende? Y pagar menos impuestos significa que yo cobro salario, mi sueldo, y no pago tanto de impuestos, me queda más plata para gastar. Por eso, en ese aspecto, muchos votantes de Donald Trump lo adoran a Donald Trump. Y uno diría entonces, pero ¿y cómo es la cuestión? ¿Cómo debería ser? Bueno, no lo sé. El Estado que ellos armaron, un Estado neoliberal, poco interventor, interviene cuando tiene que intervenir. Ejemplo, en la crisis del 2008, el Estado norteamericano intervino directamente en la crisis norteamericana para salvar empresas norteamericanas y salvar en especial bancos norteamericanos. Porque frente al ejemplo de la crisis del 30, donde desaparecieron bancos, desaparecieron empresas, y esto generó un desempleo, y este desempleo generó una caída en el consumo, y esta caída en el consumo, bueno, trajo consecuencias negativas, el Estado norteamericano intervino y puso dinero del bolsillo del Estado para salvar a estas empresas y a estos bancos. ¿Estamos? Chiquito se está por cortar, así que Sí. yo voy a seguir hablando hasta que se corte. Bueno. Entonces,
estos estados neoliberales, las políticas neoliberales, directamente actúan cuando hay periodos de crisis. Si no hay periodos de crisis, intervienen lo mínimo posible. ¿Me van siguiendo? Pero sí van a evitar a toda costa las consecuencias de la crisis. Fíjense, son pro mercado estos estados neoliberales, y fíjense ahora, por ejemplo, cómo actuaron frente al coronavirus. Estados Unidos hizo muy poco aislamiento, prácticamente nada hizo de aislamiento, ni bien pudo, liberó toda la economía frente al coronavirus. Es decir, que en Estados Unidos prácticamente no hicieron lo que es no han estado prácticamente en la fase 1 como estamos nosotros de aislamiento total dentro del hogar. Ellos sí practican el tema del aislamiento o el distanciamiento social. Eso sí es algo que ellos están haciendo, no sé si todos lo cumplen, bueno, eso es otra historia, pero es la política que implementó. Lo mismo Canadá, que es otro estado neoliberal. Canadá, a pesar de que tiene muchas ayudas sociales, es un estado neoliberal, y es un estado que, por ejemplo, ahora sí practicaron el tema del distanciamiento social, y se dio situaciones de despido, pero actuó rápidamente el seguro de desempleo también en Canadá. Pero rápidamente Canadá